Vamos a continuar ahora con Cristología. Entre más nosotros estudiemos la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, más va a reforzar el aspecto trinitario. Entonces vamos a aclarar ciertas dudas también. Vamos a continuar hablando acerca de la deidad de Jesucristo. La revelación de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y creo que es lógico pensar en un Dios como el que nos creó, un Dios que con solo decir se hacen todas las cosas, que sea más allá de nosotros. Nosotros estamos limitados por el espacio, tiempo y materia, entonces nos es incomprensible entender a plenitud quién es Dios. Hay aspectos que nosotros aceptamos por fe. Por ejemplo, entendemos un ser eterno. El concepto como tal, sí, que no tiene principio ni fin, comprendemos ese aspecto, pero dar un ejemplo de algo que no tenga un principio va más allá de nuestra comprensión plena. Algo que siempre haya existido, no podemos concebir esto porque estamos limitados por el tiempo. Esa es nuestra realidad. Pero creo que fue C.S. Lewis que decía que una de las cosas que lo hacía a él creer en Dios es el hecho de lo grande que es él, que no se puede, dice, un Dios como el que se revela en la Escritura, uno no puede inventarlo. Va más allá de nuestra razón. Lo importante para nosotros es recibir lo que Él nos ha dado por fe, pero esta fe, recordemos, no es un salto a la oscuridad. La fe de nosotros, ¿en qué se basa la fe? En su palabra. Fe es creer que lo que Dios ha dicho es así. Entonces nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe no es creer todo lo que se nos dice o lo que dicen que es Dios, sino que nuestra fe debe estar estimulada, debe estar fortalecida, debe estar fundada sobre la palabra de Dios. Entonces, este aspecto de la triunidad de Dios, de que Dios es un ser en tres personas, la base debe ser la Escritura. Y al exponernos a las Escrituras que nosotros llegamos a esas conclusiones. Hoy vamos a ver otros aspectos acerca de la divinidad. Y hoy se va a reforzar el aspecto divino de Jesucristo. Como la semana pasada hablamos acerca de cómo Él es el yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, y vimos varios aspectos que nos hablaban acerca de la divinidad del Hijo de Jesucristo. Nosotros vemos en la doctrina de la Trinidad no un problema, sino una solución. Viene a aclararnos cosas que no podríamos explicar de ninguna otra forma, al exponernos a evidencia constante y abrumadora acerca de Jesucristo como Dios, pero no como un Dios más, sino como el único Dios verdadero. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que hay un solo Dios y en ese ser, en ese Dios, coexisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, y ese aspecto, ¿verdad?, son completamente Dios. Los tres tienen atributos de eternidad, son omniscientes, son omnipotentes, que son eternos. Todos esos atributos que son únicos y exclusivos de Dios los posee el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses porque la Biblia es clara en que hay un solo Dios. Es ahí donde la doctrina de la Trinidad toma el peso. ¿En qué? En poder analizar eso y decir, bueno, es un solo Dios que coexiste en tres personas. En la unidad de Dios coexisten tres personas eternas. Es la forma en que Dios se ha revelado a nosotros en la Escritura y vamos a seguir mirando estos aspectos. Hoy vamos a hablar de lo que es la unión hipostática, esta característica de la segunda persona de la Trinidad, o sea, del Hijo, de Jesucristo. Hipostasia significa naturaleza. Y lo que queremos decir con esto es que Cristo Jesús existe con dos naturalezas, una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana. Es completamente Dios y es completamente hombre, verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y eso es lo que nosotros podemos ver en la Escritura y hoy vamos a hablar sobre eso, los versículos que nos hablan acerca de esta característica única y exclusiva de la segunda persona de la Trinidad. Y sé que es algo complejo, pero ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? Va más allá de lo que nosotros podríamos imaginarnos o pensar. ¿Hay algo aquí diferente a lo que vemos de los dioses fuera del cristianismo? Por supuesto. Mitología griega, mitología romana, son dioses amorales, son dioses sexuales, son dioses orgullosos, vengativos, todas estas cosas podemos ver en esos dioses. Nosotros tenemos en el Dios revelado en las Escrituras un Dios perfecto, completamente moral, completamente justo. Es la perfección en todos los aspectos donde nosotros los veamos. La palabra hipostasis significa base, apoyo, concretamente esencia
o abstractamente seguridad, confianza, persona o sustancia. Entonces, cuando hablamos de hipostasia, estamos hablando de lo que constituye a la persona, lo que la persona es, no las características de la persona, sino lo que la persona es en esencia. El término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo. Él es Dios en la carne. Recordemos uno de los títulos que se le da a Jesucristo, de las descripciones de Jesucristo, ¿cuál es? Emmanuel, ¿recuerdan? Dios con nosotros, no parte de Dios, no casi Dios con nosotros, no, ¿verdad? Una manifestación de Dios, sino literalmente dice Dios con nosotros. Y desde ahí ya nos empieza a hablar de la divinidad del Hijo. También se nos habla en Isaías que Él es Padre eterno, admirable, Dios fuerte. Todas son características que se le están dando ¿a quién? Al Hijo, a Jesucristo. La naturaleza es el conjunto de cualidades que hace que una cosa sea, ¿verdad? Lo que constituye al ser. Eso es lo que estamos hablando con naturaleza. Y persona es el sujeto responsable de sus acciones. Juan 1:1 nos habla acerca de, es el pasaje más fuerte, claro y simple para entender, que nos dice que Jesucristo no es preexistente, sino es eterno, o sea que siempre ha existido. Eso nos dice, no solo que siempre ha existido, sino que tiene una relación cara a cara con Dios Padre. No solamente siempre ha existido y tiene una relación cara a cara con Dios Padre, sino que Jesucristo es Dios. Y todo eso lo vemos al analizar palabra por palabra cada uno de los enunciados que vemos en este texto, en el original, en el griego. En el principio era el verbo, o sea, ya existía el verbo, no llegó a ser, no empezó a existir, no se creó el verbo, ya era en pasado. Luego dice, y el verbo era con Dios, y esto nos habla acerca de que el verbo coexistía con Dios, o sea que el verbo no es algo de Dios. Y ahí la palabra Dios, para clarificar, podríamos decir el Padre, y el verbo es Jesús. Jesús coexistía con Dios Padre, tenían una relación cara a cara, eso es lo que nos indica el texto. Entonces no es que el verbo era un pensamiento del Padre, no es que el verbo era el plan del Padre, no era una acción del Padre, sino es una persona que coexistía. Por eso la palabra ahí con, lo vimos la semana pasada, que significa pros, nos habla de una relación cara a cara. Se nos habla que el verbo ya existía, es preexistente, es eterno en este sentido. Antes de que todo existiera, ya existía. Luego, el verbo habitaba con Dios Padre. Entonces no es Dios Padre el verbo, pero existía con Dios Padre. Y el verbo era Dios. Entonces, yo no entiendo cómo explican cualquier otro, bueno, lo que hacen es tergiversar el texto, pero ¿cuál conclusión sacamos de leer el texto tal y como está ahí? Que el verbo es Dios. Ahora, ¿por qué sabemos que no son dos dioses? Porque la Biblia es clara de que solo existe un Dios. Cuando vamos al Shema, nosotros podemos ver que habla de una unidad en la pluralidad de Dios. No que sean varios dioses, sino que es un Dios, un solo Dios, coexistiendo en tres personas, como posteriormente cuando hablemos de neumatología, doctrina del Espíritu Santo, vamos a hablar a fondo de la persona del Espíritu Santo. En el versículo 14, en Juan 1, dice, y aquel verbo, ¿cuál aquel verbo del que hemos estado hablando durante todo el capítulo? Ese verbo fue hecho carne. Ahora, ¿quién fue hecho carne? No fue el Padre, fue el Hijo. Y dice que el verbo era Dios. Entonces el Hijo es Dios. Es lo que sacamos claramente del texto. Y habitó entre nosotros. La Escritura habla en el Antiguo Testamento que Jehová, Yahvé, iba a habitar con nosotros. Pero ¿quién fue el que vino a habitar con nosotros? El Hijo, y está diciendo que es Dios habitando con nosotros, y vemos de nuevo que se le llama Emmanuel, Dios con nosotros, refuerza esta idea. Claramente es el Hijo, porque dice, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Vemos que acá no dice del primogénito del Padre como si tuviera un montón de hijos, ¿verdad? Y primogénito miramos que se puede usar en el sentido de jerarquía, pero acá no dice primogénito, dice el primero en engendrarse, sino dice unigénito, el único hijo del Padre. Es exclusiva característica del Hijo, y es el Hijo eterno. ¿Por qué sabemos que es el Hijo eterno? Porque dice que ya antes que todo existiera, ya Él existía con Dios, y que Él es Dios. Entonces, en virtud de esta escritura, que es clara, que no está torcida, ¿verdad? Que simplemente estamos leyéndolo, en el sentido llano y claro, nosotros entendemos que está hablando acerca de la divinidad de Jesucristo. Ahora, ¿esto contradice el resto de las escrituras? No, más bien las demás escrituras empezamos a entenderlas. Empezamos a ver cuando Jesús dice, yo soy. Ahora, este aspecto de la unión hipostática, que Él tenga una naturaleza humana, que Él se haya encarnado, que acá no lo explica, vemos naturaleza divina y humana. Divina, ¿por qué?
porque Él es Dios. Humana, ¿por qué? Porque se encarnó. Entonces acá es como Juan dándonos. Recordemos que eso también sucede en el Génesis. En el Génesis nos habla de que varón y hembra los creó, pero es después que nos dice que él resume, ¿verdad?, de cómo él los creó. Pero de igual forma acá nos habla de estas dos características únicas de Jesucristo. Es divino y es humano. ¿Qué es lo que Job clamaba? Job decía, ¿quién puede ser un árbitro entre tú y yo? Alguien que me comprenda, que sea humano y alguien que pueda tocar a Dios y relacionarse con Dios sin morir, ¿verdad? A tener esta relación con Dios, ser divino en ese aspecto y ser humano para comprenderme a mí como para yo hablarle en mis términos. Es lo que Job estaba clamando por ese mediador, por ese árbitro entre Dios y los hombres, el cual es el Hijo. Dice, vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es plenamente Dios y plenamente hombre. Así tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Algo importante dentro de esto es que cuando estamos enseñando y estamos dedicados, ¿verdad?, en teología o dar una clase y demás, es empezar a corregirnos en errores que tal vez alguien puede utilizarlos para poner abajo unas doctrinas claras en la escritura, como aquel que dice, es que usted está diciendo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces también me está diciendo que Jesús es un 200%, 50% Dios, 50% hombre, o sea, 100% completo. Él es mitad y mitad. No, no es medio Dios y no es medio hombre. Él es totalmente Dios, totalmente hombre. Entonces, ¿cuál es mi problema si yo digo que Jesús es 100% Dios, 100% hombre? Que ni siquiera es vocabulario bíblico. La Biblia no habla de porcentajes, pero el hecho de yo tratar de explicarme muchas veces no utilizando propiamente el lenguaje de la palabra, me mete en cometer un error sin intención. Ahora, eso es algo técnico, pero si queremos hilar delgado, es una de las cosas que no quiero que por algo tan simple que te vayan a decir, eso no es matemático, eso no es lógico. En este conocimiento, porque muchos de ustedes sé que enseñan y demás, por eso es bueno clarificar los términos y hacerlos más bíblicos en nuestro afán, obviamente, de explicar la situación. Decididamente Él no es mitad Dios y mitad hombre, sino que es completamente Dios y completamente hombre. Colosenses 2:9 nos dice esto claramente y está hablando acerca de Jesucristo. ¿Y qué dice acerca del Hijo? Porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Eso es hasta redundante decir toda y plenitud, pero es toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Jesús es completamente, verdaderamente Dios. Aquí es donde yo digo, ¿cómo explico yo esto si yo no creo una doctrina de la Trinidad? ¿Qué está diciendo acá del Hijo? Que es Dios, completamente toda la deidad. El ser humano ni siquiera puede ver a Dios y vivir. Y acá es un ser humano, es Jesús, que tiene absolutamente toda la plenitud de la deidad. Wow, esto es algo diferente, ¿verdad? Y esto es lo que hablamos de la unión hipostática, las dos naturalezas en el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo Jesús. Nunca perdió su divinidad ni hubiese podido hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no puede dejar de ser lo que usted es. La única forma es dejando de existir. Consecuentemente, en Cristo Jesús está la unión de una sola persona, de una plena naturaleza humana y una plena naturaleza divina. Todos nuestros argumentos, teología debe estar basada en la Biblia para que tenga peso, para que digamos, ok, ¿por qué creemos en esto? Porque se reunieron, ¿verdad?, grandes teólogos y sacan... No, que dice la Biblia es lo importante. Hay personas que empiezan a argumentar con, ¿verdad?, los padres de la iglesia y con esto y con lo otro. Eso es material extra y es bueno y arroja a veces, ¿verdad?, buenas cosas, pero la base es que la Biblia lo diga, que sea establecido por la palabra de Dios. Ahora mismo en el cielo hay un hombre, Jesús, quien es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Él es nuestro abogado ante el Padre. Es un hombre ¿con qué? Con un cuerpo glorificado, pero que también es Dios. En primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces vemos que sus funciones son de ser un mediador, un abogado. En este momento, mientras no se ha culminado, ¿verdad?, todo el aspecto de la redención, cuando Él regrese por su iglesia, luego los 7 años de la gran tribulación,
luego el tiempo del milenio, y luego de eso el juicio del trono blanco, y luego de eso ya ahora sí el estado eterno. Pero durante este proceso que nosotros estamos acá, nuestro abogado, nuestro mediador es Cristo Jesús. Es a través de Él que nosotros tenemos esta relación con el Padre. Es a través de Él que somos justificados. Es imposible para nosotros comprender totalmente cómo trabaja Dios. Vemos nuestra incapacidad. Nosotros somos seres humanos finitos. No debemos esperar estar capacitados para comprender a un Dios infinito. La definición de la unión hipostática. ¿Qué es lo que nos referimos con esta unión de las dos naturalezas? Por definición, en Cristo Jesús, la perfecta humanidad y la deidad no disminuida se unieron en una persona para siempre. La clave de la unión hipostática de Cristo es Filipenses 2 del 5 al 11. Ahora, Filipenses 2 del 5 al 11 nos habla a nosotros de cómo debemos vivir y qué debemos hacer nosotros. Nos va a dar una descripción de Jesús y del acto que él hizo, pero dice Pablo que debería haber ese mismo sentir en nosotros. Y no dice si quieren, si sienten, dice haya pues, el Espíritu Santo a través del apóstol dice, haya pues, está esto en nosotros también, que es lo que debe haber en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, morphus theos, hablemos de, no es forma como algo exterior, apariencia, sino morfológicamente, siendo Dios, no estimó el ser Isus Theus, igual a Dios, no parecía. ¿Alguien dice esto de algún ángel, de algo creado? De absolutamente nada. Esto es una característica exclusiva y única de Jesucristo como parte de la divinidad, como uno de las tres personas que conforman el único y santo Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando miramos esto, la idea ahí es que no fue algo que él consideró. Es como la idea de que soy Dios, no puedo hacerme humano porque es autolimitarme, porque nadie lo está forzando en este sentido. Y toda esta grandeza no me detiene a mí para tomar esta disposición. Es increíble el acto de Jesucristo de no considerar la gloria eterna, el no tener límites en absolutamente nada, a venir a tomar un cuerpo limitado y que muchas veces nosotros nos consideramos mucho, pero Jesús, siendo completamente Dios, no estimó esa gloria que él tenía, sino que adquirió esa humanidad, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, morphus doulos. Recordemos que la palabra doulos para siervo es más esclavo. Hace 500 años la palabra siervo significaba alguien que estaba para el servicio de las demás personas. Eso es lo que significaba. Por eso se usa la palabra siervo. Hoy en día debería decir esclavo, pero ¿qué es lo que significa esclavo? Que le pertenecemos a alguien más. Esa fue la actitud de Cristo en su humanidad. Depender absolutamente del Padre. Obedecer al Padre ¿en qué? En absolutamente todo. Entonces miramos y de nuevo repasando, siendo en forma de Dios morfológicamente, morphus ton theos, no estimó el ser isus theos, o sea, igual a Dios, como algo a que aferrarse, algo que lo retuviera, que le impidiera a él despojarse a sí mismo. ¿Quién se despojó? Él, a sí mismo. Él tomó esta decisión de despojarse. Este despojar es la palabra kenosis, que es parte de lo que hablamos de esta unión hipostática. Él se despojó a sí mismo. Ahora, ¿qué es ese despojarse? No es dejar de ser Dios, no puedes dejar de ser Dios. No, la única forma de dejar de ser algo del ser es dejando de existir, tomando forma de siervo. El despojarse fue tomar la forma de siervo, hecho semejante. Miramos la palabra semejante, que para mí esto lo que expresa es que la única diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús era como el primer Adán. Vemos que en la escritura nos habla que él es el segundo Adán. El primer Adán tenía naturaleza pecaminosa. No, ¿verdad? Fue creado perfecto, no tenía naturaleza pecaminosa. El primer Adán y Eva, ellos no podían decir que es culpa de sus padres y de sus abuelos. Entonces ahí no les ayudaba la psicología a ellos. Ellos tenían que asumir lo que es, no tienen naturaleza pecaminosa, pero pudieron pecar. Por eso estamos acá y no en el paraíso. Ese es el punto. Entonces, de igual forma, la única diferencia en este segundo Adán de Jesús es que no nació con naturaleza pecaminosa. ¿Cómo ocurre eso? Por medio de una gestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que fecunda el óvulo de María y una concepción sin pecado en ese aspecto, que iban a ser sin una naturaleza pecaminosa. Era importantísimo eso, ¿por qué? Porque él tiene que ser el sacrificio
perfecto. ¿Cómo quiere Dios? ¿Cuál es el estándar de Dios para ir al cielo? Perfección. Por eso ningún ser humano puede hacerlo, ¿verdad? Todos nacemos ya con una naturaleza pecaminosa y la desarrollamos y la pulimos y demás, pero en el caso de Jesucristo, nace sin naturaleza pecaminosa y nunca peca. Y eso es fundamental, porque cuando hablamos del aspecto de la salvación, no hacemos énfasis en la vida de Jesús, pero Él vivió por nosotros, no solo murió por nosotros y luego resucitó, pero el punto ahí es que su vida nos justifica a nosotros, es la que nos hace justos delante del Padre. ¿En qué aspecto? Nos imputa su vida, su perfección, nos deposita en su favor. No solo se perdona la deuda, que ya era suficiente, sino que se deposita en nuestro favor. ¿Cómo nos ve el Padre? Como si viera a su Hijo, como si nunca hubiéramos fallado. Por eso podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, pero por nuestra fe puesta en la obra redentora de Cristo Jesús. No en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que es por la fe en su Hijo, en Cristo Jesús. Entonces vemos que Él es semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En todos esos aspectos siempre vamos a ver divinidad y humanidad en Cristo Jesús, naturaleza divina y naturaleza humana. Teniendo el concepto claro de la unión hipostática, de que Jesucristo adquirió una naturaleza humana, nosotros podemos explicar muchísimos pasajes que no sé cómo los explicaría alguien que no vea la doctrina de la Trinidad o crea en un Dios que es un ser en tres personas, porque cómo nosotros podemos hablar acerca de la divinidad de Jesucristo que se nos presenta una y otra vez en toda la Escritura. ¿Cómo podríamos explicar eso? Esa es mi pregunta para aquellos que no creen en la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo no pueden ver la divinidad de Jesucristo? Morphus ton theus, isus theus, o sea, forma de Dios, igual a Dios, simple castellano, y eso es como se le diría en el griego. La unión hipostática incluye la completa deidad. El hecho de que yo no use mis atributos no significa que no los tenga. Que yo decida no usar algo no significa que yo carezco de eso. Filipenses 2 del 5 al 6. Haya pues, vemos que, ¿verdad? Es un énfasis a que nosotros imitemos esto. ¿Qué nos impide a nosotros? A Jesús no le impidió el ser igual a Dios, no lo vio como algo tan precioso como para no venir y tomar un cuerpo para morir por nosotros. Él no estimó eso. ¿Qué nos impide a nosotros entregarnos a Dios con cuerpo, alma y espíritu? Hay algo que nos impide entregarnos a Dios como Jesús, ¿verdad? Se entregó al Padre por amor a nosotros. Si Jesús hubiera sido el hombre más importante del planeta, sería lo más humillante, degradante que podía ser, siendo el hombre más importante de la tierra. Gusano, hijo de gusano, polvo, polvo volverás. Él es absolutamente todo más allá de nuestras descripciones. Y no le importó hacerse un ser humano para poder morir por nosotros, es que tomó un cuerpo. Esto es increíble, pero acá nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Es el ejemplo para nosotros. La deidad de Jesús se enseña claramente en este texto, Filipenses 2, del 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios, no estimó eso otra vez a que tengamos claro, el ser igual a Dios. ¿Podemos decir de algo creado que seas igual a Dios? No, absolutamente nada. Esto es la escritura, de la revelación que nosotros vemos en la palabra. Siendo es una palabra que enfatiza la existencia, la palabra ahí es hurpazo en el griego. Hurpazo significa, ¿verdad?, este ser. Por ejemplo, un ejemplo de la palabra hurpazo en Hechos 16, 20, dice, y presentándole a los magistrados, ellos dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad. Acá lo que dice que eran judíos. Por eso indica lo que expresa más ampliamente en Juan 1:1, nos refuerza o nos abre el camino para entender que Él es Dios encarnado. La palabra forma viene de morfe, que solamente aparece en este texto en Filipenses 2 del 6 al 7 y en Marcos 6:12. Y se apareció en otra forma a dos de ellos. El diccionario expositivo Vine, morfo, denota forma o rasgo distintivo y especial, característico de una persona o cosa, algo que lo distingue. Se usa en un significado particular en el Nuevo Testamento solo de Cristo en Filipenses 2 del 6 al 7. En la frase siendo en forma de Dios, tomando forma de siervo, purpaso, hos, morphus theus, forma de siervo sería morphus doulos. Una excelente definición de esta palabra es dada por Grifford.
Estos son expertos en el griego, diccionarios y demás para ver que no estamos mal interpretando el texto, sino que es una traducción correcta. Dice, así que propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto, sino tal y como subsiste realmente en el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. Así que el pasaje ante nosotros, Morpheus, es la naturaleza divina, real, inseparable y subsistente en la persona de Cristo. Para una interpretación de la forma de Dios es suficiente decir que incluye toda la naturaleza, esencia de la deidad y que es inseparable de ellas, ya que no podría tener existencia real sin ellas. Que no incluye, dice en sí misma, nada accidental o separable, tal como los modos particulares de manifestación. Está hablando que parecía o actuaba como Dios. Eso es lo que quiere decir. Morfo excluye eso. Ni condiciones de gloria o majestad. Ahora, la palabra como tal los incluye en qué aspecto. Por ejemplo, los atributos de Dios son exclusivos de Dios. Nadie más los tiene. Siendo en forma de Dios se refiere pues al estado divino, su deidad, o a la gloria que Cristo tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Posiblemente la palabra se refiere a las dos cosas porque los dos conceptos no chocan. Hay un contraste aquí entre forma de Dios, Morphos Theos, y forma de siervo, Morphos Doulo. Es algo opuesto y las dos están en Jesucristo. Cuando Cristo llegó a ser hombre, no se despojó a sí mismo de su deidad, no dejó de ser Dios, no puedes dejar de ser lo que eres. En el cielo, Cristo tuvo un aspecto de Dios, en Juan 5:37, y en la tierra, sin embargo, tuvo un aspecto de siervo. Un siervo, ¿no? ¿Qué clase de siervo? ¿Quién nació en un pesebre, verdad? Cuando nosotros pensamos en la forma en que él quiso presentarse al mundo, ¿verdad? Ninguno de nosotros nació en un pesebre, que yo sepa, ¿verdad? ¿No? Y ahora, cuando nosotros pensamos en un pesebre, ¿en qué pensamos? ¿A qué huele la Navidad en Chile? ¿Cómo huele por allá la Navidad? A pinos, árboles de pino. Costa Rica huele a tamal, a manzana con canela, acá, por todo lado, ¿verdad? Diferentes, pero en ningún lado huele a boñiga, ¿verdad? Excremento de animales. Bueno, esa fue la verdadera Navidad de Jesucristo. Olía vergüenza, olía humillación. ¿Por qué? Porque imagínese un carpintero, como era su padre José, el plan de él y la cuna que le pudo haber hecho, el lugar para recostar a su hijo, y en lugar de poder construirle una camita especial para su hijo, tuvo que acostarlo donde comen los animales. Como hombre, imagínese no poder darle las condiciones básicas y mínimas a su esposa, salubres para tener a su hijo, sino que están en una cueva fría con otros animales. Eso es el lugar donde el pesebre eran lugares fuera, cuevas de piedra donde se metían los animales y un poco de paja. No era tan bonito como nosotros nos lo imaginamos en diciembre con la estrella y todo, ¿eh? Bien bonito, y la vaca bien educadita. Era diferente. Es increíble la forma en que él vela su gloria. Pero una de las cosas que vemos acá, ¿cuál es? La condición en que él se presenta, siendo el Hijo de Dios. Ningún lujo en la tierra podría ser acorde o al nivel del Hijo encarnándose, del Hijo eterno, ¿verdad? Tomando una condición de hombre. Nada sería digno, pero él nace en un pesebre. Ahora, ¿dónde vemos la divinidad? Yo creo que por ninguno de nosotros los ángeles han cantado, ¿eh? Vemos como al año y medio, ¿qué pasa? Lo vienen a visitar de sabios de Oriente, con regalos que iba a necesitar en su vida para Egipto. Entonces vemos divinidad y humanidad. Entonces cuando hacemos un diagrama, un Dios, una osía, una esencia, coexisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la cual el Hijo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Esto es lo que vemos en la Escritura. Es algo grandioso e increíble que nos habla acerca de quién es nuestro Dios. Su conducta era la de un siervo, aunque demostraba ampliamente que era Dios, y eso es lo que vamos a estar mirando en todos los pasajes. Divinidad, humanidad, divinidad, humanidad. No estimó el ser igual a Dios. ¿Qué sería esto? Una blasfemia, ¿verdad? Alguien, ¿cómo decir que no estima ser igual a Dios? Solo Dios es único, es solo un Dios, y lo vemos constantemente en la Escritura. Entonces, ¿cómo Jesucristo puede ser igual a Dios? Solo siendo Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo siempre era y siguió siendo igual a Dios aquí en la tierra porque Él es Dios el Hijo. Y hay pasajes que nosotros podemos ver que nos hablan acerca de eso. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ahora yo digo Padre, ¿verdad? Decimos Padre a Dios, pero no es la forma en que Jesús lo hacía. Los judíos están claros. Él estaba diciendo que Él es en naturaleza el Hijo eterno del Padre. Eso es lo que Jesús está declarando. Haciéndose igual
a Dios. Esto es escritura, ¿verdad? Esta es la revelación del Espíritu Santo, haciéndose igual a Dios, como cosa a que aferrarse, como algo que lo retuviera. Cristo no estimó el ser igual a Dios en cuanto a la majestad celestial como una cosa a que aferrarse o asirse fuertemente como un premio o tesoro. Es que la idea detrás de algo a que aferrarse es de un botín, de algo preciado, de algo que le fuera la excusa para no hacer lo otro. La divinidad no fue la excusa, no fue el tesoro, no fue algo tan preciado que le impidió venir y tomar un cuerpo para vivir con nosotros primeramente, expuesto a las tentaciones y soportándolas todas, pasándolas todas con crece, pero siendo tentado en todo como cada uno de nosotros y sin fallar para vivir así, para poder otorgarnos toda esa justicia y recibir toda nuestra basura, todo nuestro pecado. Qué intercambio, ¿eh? Él nos da su vida perfecta y nosotros le damos la nuestra. Por eso en la cruz Él fue maldito en su cuerpo, ¿verdad? Por eso tenía una naturaleza. ¿Por qué? Porque era culpable. ¿Por qué era culpable? Porque llevaba mi pecado, nuestro pecado. Ese es el intercambio que hay. Por eso es que puedo entrar confiadamente delante de Dios Padre. Esa es la gran diferencia. Esto es algo increíble. Ahora se nos manda ¿qué? A imitar, que Jesús no pone nada más importante que hacer la voluntad del Padre por amor de otros, de sus enemigos. ¿Cuál fue la última vez que hicimos algo por nuestros enemigos? Porque Jesús hizo eso por aquellos que éramos enemigos de Él, estábamos bajo la ira de Dios, lo que dice en la Escritura. Ahora, por amor es que Dios se separa, porque si nosotros con nuestro pecado nos acercamos a Dios, morimos, ¿verdad? Por ejemplo, Job lo que pasaba es esto: siento que tengo un caso como para hablar con Dios, ¿verdad? Porque yo siento que estoy justo y me están pasando cosas que no deberían, pero ¿cómo yo me voy a acercar al Creador del universo? No puedo, necesito a alguien que sea como yo, para yo presentarle el caso, discutir con él, ¿verdad? Con esa persona, entre comillas, entrar en razón y que él presente mi caso ante Dios, porque yo no puedo ir delante del Creador del universo. Eso es lo que Job estaba clamando, por un árbitro, un mediador. Jesús nos comprende en todo aspecto, porque Él fue tentado en todo, pero no falló. Es increíble, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver en esta revelación de quién es Él. Cristo no rehusó humillarse. Al contrario, estaba dispuesto a llegar a ser un hombre para morir por nosotros, vivir por nosotros y morir por nosotros. Juan 10:18, y aquí es donde vemos humanidad y vemos divinidad. Vea lo que dice Él con autoridad. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esa es la clase de poder que Él tiene sobre la muerte, pero Él decide morir por nosotros en su naturaleza humana, en su cuerpo mortal. Este mandamiento recibido de mi Padre, en obediencia a esta subordinación que nosotros podemos ver dentro de lo que es la Trinidad, que son diferentes roles que vamos a ver que no es un aspecto de esencia. Uno no es menos por estar subordinado a alguien. Que yo tenga un jefe no significa que yo soy menos ser humano. Simplemente tenemos diferentes roles, pero no habla nada de naturaleza, simplemente de roles, de orden. Eso es lo que estamos hablando. Y eso sucede en la Trinidad económica o funcional. Es una forma de hablar de la Trinidad. No como esencia, no como la Trinidad inmanente. Muchos dicen, como la secta de los testigos de Jehová, quieren robarle a Jesús su deidad. Dicen que Él no es todopoderoso y que no es eterno. Estos son atributos de la deidad. Esos son atributos exclusivos de Dios, la eternidad, pero que dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y Él es todopoderoso. Él habla de que Él es el que resucita a las personas, pero nuestra salvación depende de la verdad afirmada tantas veces en la Biblia, que Cristo es eterno y que cuando llegó a ser hombre aceptó la naturaleza humana, no dejó de ser Dios, no dejó su naturaleza divina ni sus atributos divinos. Un mero hombre no podía salvarnos. La unión hipostática está fundada sobre la kenosis de la humanidad. Kenosis es el despojarse, es vaciarse, pero ¿cómo es que lo hace? Es el asunto que el pasaje nos dice cuál fue el acto de despojarse que hizo Jesucristo y cuándo lo hizo. Se despojó a sí mismo. Este texto se refiere simple y sencillamente a la encarnación de Cristo. El hecho de despojarse significa adquirir un cuerpo humano. Y acá lo aclara el versículo. Dice, el resto del versículo, Pablo emplea dos gerundios para explicar claramente cómo Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Entonces, en la kenosis, Jesucristo toma forma de siervo. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento de la gestación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. En ese momento, Él está adquiriendo esa naturaleza. Es un verbo arista, es una acción continua. No es como que primero pasa esto y luego lo otro, no, sino es algo simultáneo, algo que ocurre
En el mismo momento en que el óvulo fue fecundado, en ese momento, Dios Hijo tomó esta naturaleza humana. Entonces, el despojarse es el hecho de agregar, ¿verdad?, naturaleza humana a su vida. Y alguien decía que es como si nosotros tuviéramos una lámpara y está prendida, está muy fuerte, y le ponemos, ¿verdad?, un balde encima. ¿Qué va a ocurrir cuando le ponemos el balde encima? No se va a ver la luz, pero el foco está dando menos luz, perdió su luz. No, está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que está cubierta, como el aspecto que sucede con Moisés cuando va adelante la presencia de Dios y su rostro resplandecía. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ponerle un velo. No es que se le quitó el brillo en él, sino que el velo cubría para que la gente pudiera, ¿verdad?, verlo sin ser intimidado. La naturaleza humana era ese como forro, ese velo que cubría el glorioso ser que es Cristo Jesús, divino, ese ser divino, que como levantar ese velo fue lo que ocurrió en la transfiguración. Ellos pudieron ver un destello de su gloria, que eso fue lo que ocurre en la transfiguración. Vieron a él glorificado, no en su estado pleno, obviamente, pero sí vieron la gloria parcial del Hijo, pero que al adquirir la naturaleza humana es como cubrir, como forrar, como velar la gloria de quien es Él. Y Él decide no utilizar todos sus atributos divinos, autolimitarse mientras estaba acá en la tierra. Hay algunos, ¿verdad? Y ahí empieza un debate en cuándo los usó, cuándo no, etcétera, ¿verdad? Y ya eso hay que ir pasaje por pasaje para ver exactamente qué es lo que sucedió. Él se sujetó totalmente al Padre y nos mostró que es un segundo Adán. Ese segundo Adán es el modelo para nosotros como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que Él hizo? Sujetarse en todo al Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Depender absolutamente del Padre. Estamos haciendo eso. Nos estamos sujetando totalmente al Padre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro curio, es nuestro amo, como lo fue para Jesús. Se despojó a sí mismo, ¿cómo? Tomando forma de siervo. ¿Cuándo? Cuando fue hecho semejante a los hombres, en ese mismo momento. Como dice Lenski, se despojó a sí mismo es un pensamiento incompleto que nos deja con una gran pregunta. Pablo completa este pensamiento, pero no con una declaración acerca de algo que Cristo se hubiera despojado o vaciado fuera de sí, sino con un participio o gerundio que define el acto de despojarse. ¿Cómo fue que lo hizo? Dice, tomó forma de siervo. Morphus tondulus. E inmediatamente cuando todos estos actos ocurrieron, cuando llegó a ser semejante al hombre en el momento de la fecundación, dice cuando se encarnó. Todos los aristos, los tiempos de los verbos expresan una acción simultánea. Fue en el mismo momento, en ese mismo acto de la fecundación del óvulo, en la encarnación del Hijo. La definición de kenosis, Cristo se despojó a sí mismo al velar su gloriosa encarnación, tomando sobre sí mismo la semejanza de carne pecaminosa y voluntariamente no usó algunos de sus atributos. Dejó el ambiente celestial y la majestad y la gloria que tenía con el Padre y llegó a ser hombre. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora, ¿cómo se vio Jesús en la tierra? Como un hombre inferior a los ángeles. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque aceptó esta forma humilde para dar su cuerpo por nuestros pecados. Era necesario que tomara un cuerpo para poder morir. Dios no puede morir. Necesitaba humillarse en el sentido de aceptar un cuerpo humano para poder sacrificarlo por nosotros. La escritura nos habla que Él se iba a proveer a sí mismo, se proveerá a sí mismo, Él mismo. Y se dice que Él se buscó un cuerpo, se formó un cuerpo para poder expiar nuestros pecados, para poder limpiarnos y sufrir y pagar por nuestros pecados. Eso es lo que ocurre en la expiación. Eso es lo que hizo Cristo. Se proveyó a sí mismo a través del Hijo, tomando forma de siervo para poder morir por nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero su humillación no afectó en lo más mínimo su deidad. Se refiere únicamente a su gran humillación en la encarnación, que vino a ser hombre para poder morir por nosotros y así salvarnos de nuestros pecados. Algo increíble, ¿verdad? El acto de Jesús.
Algo interesante es que en el mundo espiritual es como que esto no es igual, como que en el mundo espiritual Jesús siempre lo vieron como algo divino. ¿Recuerda qué pasaba con los demonios? Sabemos quién eres, es el Hijo de Dios, eres Dios, que vienes a juzgarnos antes de tiempo. Como que en el mundo espiritual, ¿verdad? Ese velo que tenía con su naturaleza humana, para ellos no estaba así, ¿verdad? Y luego vemos ángeles atendiéndolos, que lo están sirviendo, cosas de ese tipo. Luego de la tentación. Entonces, como que en el mundo espiritual, él, ¿verdad? Mantiene su estatus y se mira de esa forma. A pesar, ¿verdad? Pero para nosotros vemos su, ¿verdad? Humanidad en ese aspecto, como que ellos no tenían ese velo, al menos en observación de algunos versículos que nosotros podemos ver cómo los demonios siempre lo reconocieron, ¿verdad? Ahora, tener el conocimiento de Dios no significa que eres salvo, ¿verdad? El saber o estar de acuerdo con la teología, tener una buena teología no te salva. Es nacer de nuevo, es poner tu confianza y tu fe en Cristo Jesús, en su obra redentora. No es saberlo. Dios no podía morir por nosotros, porque Dios no puede morir. Los ángeles no podían morir por nosotros. El hombre no podía morir por sus propios pecados, porque todos son pecadores. La sangre de los animales no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Entonces, ¿cuál era la solución? Dios llegó a ser hombre para poder morir por nosotros. No había y no hay otro plan de salvación. La kenosis no es sustraer los atributos de la deidad. Kenosis añade humanidad con sus consecuentes limitaciones. Despojó se explica a través de los participios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre. Despojó se explica más adelante en una cláusula paralela. Se humilló a sí mismo. La idea de tomar la humanidad con sus limitaciones, hubo una humillación, la cual, aunque real, no envolvió el ceder ninguno de sus atributos divinos. La doctrina verdadera de la kenosis envuelve velar la gloria de Cristo preencarnado. O sea, no manifestar su divinidad en la tierra, pero vemos ciertas expresiones que nos hablaban acerca de su divinidad. Ahora, Jesús siempre fue cuidadoso de que no creyeran que Él es el Padre, y siempre se refería para que vieran que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, pero también nos dejó claro que es Dios, y eso es lo que nosotros podemos mirar. En cierto, siempre se distingue que Él no es el Padre, y hace esta distinción constantemente. Luego nos habla que Él y el Padre son uno, pero, ¿verdad? Con esa distinción de dos personas, pero sí nos habla también de su divinidad en su momento, en esta revelación progresiva. De hecho, al principio él ni siquiera quería que la gente supiese que era el Mesías. Él empezó este proceso de mostrarles a ellos. ¿Por qué? Porque era para los que querían el Mesías, los que querían recibirlo. Y eso lo vemos inclusive con Juan el Bautista, cuando él envía a sus dos discípulos a decirle, ¿eres tú el que había que venir? ¿Qué es lo que hace Jesús? Y dígales que sí, que qué le pasa. No, que vean lo que yo estoy haciendo. Díganle lo que estoy haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Es todo lo que las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías iba a hacer. Sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, todas las cosas que ahí decía que el Mesías iba a cumplir. Juan conoce la Escritura y sabía qué eran las características bíblicamente debería poseer el Mesías. De igual forma, él siempre quería que la gente descubriera, si quería, entendían que él era el Mesías, el que apuntaba a las Escrituras, al cumplimiento de las profecías, a lo que ya ellos tenían por siglos. Siempre apuntaba a eso. Le dice a los fariseos, hey, ustedes creen que en las Escrituras encuentran salvación, pero no son las Escrituras las que salvan, sino que las Escrituras dan testimonio de mí y yo soy el que salvo. Las Escrituras dicen que yo soy el Salvador. Si estuvieran estudiando las Escrituras, me seguirían a mí, porque las Escrituras apuntan en esa dirección. Entonces vemos eso constantemente en Cristo Jesús. Él está hablando acerca de la gloria en el reino celestial. Era en el principio con Dios y no tuvo por usurpación como algo que le robara, que le impidiera. No lo estimó, no lo consideró su posición. Vuelve la condescendencia de tomar en sí mismo la enseñanza de carne pecaminosa. Envuelve no usar voluntariamente algunos de los atributos de la deidad durante su tiempo en su vida terrenal. Una de las cosas es que él fue totalmente humano. La única diferencia, ¿cuál es? Que no tenía una naturaleza pecaminosa como el primer Adán, pero igual podía pecar, pero igual lloró, igual se cansó, como en su estado humano. Por ejemplo, si nosotros no vemos este aspecto de la kenosis, uno no puede explicar cómo él siendo Dios se va a cansar, o va a llorar, o va a decir que no sabe algo. Pero cuando vemos la revelación en la Escritura de este aspecto, él asumió eso y se autolimitó, porque lo que hemos leído no son ideas, son versículos. Entonces, cuando vemos eso, para nosotros, desde una perspectiva de la doctrina de la Trinidad, es muy claro
¿verdad? Explicar todas estas situaciones, porque es que solo el Padre lo sabe, porque Él está hablando desde su perspectiva humana. Es interesante porque luego que Él asciende, le vuelven a preguntar cuándo se va a establecer el reino, y esta vez no dice que solo el Padre lo sabe, sino que dice, a ustedes no les toca saber lo que ha decidido el Padre, pero no dice, ¿verdad?, que no lo sepa, pero una vez, ¿verdad?, resucitado. En Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, ¿cómo explicamos este versículo? Y la unión hipostática, ¿verdad? Está hablando cómo de su naturaleza humana en la cual él se sujeta y está decidiendo no usar sus atributos divinos. Otra vez vemos tener en mente que Jesús es verdadero hombre, además de verdadero Dios. El Señor Jesús habló estas palabras mientras se encontraba limitado por su humanidad y confiando plenamente en el Padre. Hechos 10:38, Juan 12:43, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que hablar. Juan 12:49, Jesús, que vino Jesús a cumplir la escritura. Esto es una profecía. ¿Recuerdan que estaba esperando al pueblo de Israel? ¿A quién esperaban para saber que era el Mesías? A el profeta, que se nos dice, cuando Él les hable, escúchenlo, porque aquel que no le hagan caso al profeta que yo les voy a enviar como tipo Moisés, a el profeta, no es un profeta más, es el profeta, va a ser desarraigado del pueblo. Y Jesús, por eso vemos este rol de profeta sujetado al Padre. ¿En qué aspecto? Lo que yo voy a decir es profecía, es palabra de Dios, está sujeto al Padre en ese aspecto, para cumplir todo lo que tenía que cumplirse en el Antiguo Testamento. Entonces vemos esta función del Hijo cumpliendo todo y sujetándose en todo a lo que ya estaba estipulado en el Antiguo Testamento. Después de su resurrección, sin embargo, Jesús tenía que haber sido omnisciente para que se le pudiera orar a él. En Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, vemos estas atribuciones. Por eso es que en Jesús no podemos decir, no, era un buen maestro, pero ¿cómo ser un maestro que contesta las oraciones él? Y le está diciendo que pidan en el nombre de él. ¿Recuerdan los ángeles? El arcángel Miguel estaba luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés y dice que él no se atrevió a proferir maldición contra el diablo. ¿Qué es lo que hizo? Dios te reprenda. Ni siquiera es autoridad. Y aquí está Jesús diciendo, oren en mi nombre y yo se los voy a dar. ¿Cierto? Es que es esto lo que nosotros podemos ver. Todo esto yo lo puedo explicar con la doctrina de la Trinidad. De otra forma, ok, ¿cómo voy a decir que es un buen maestro si le está diciendo que se le ore en el nombre de él y que él lo va a hacer? No dice que el Padre lo va a hacer, dice yo lo voy a hacer. En otras palabras, si un grupo de cristianos le está orando a Jesús en Canadá, México, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Colombia, al mismo tiempo, dice, él tendría que ser omnisciente para conocer sus peticiones, ¿cierto? Para todo el mundo, eso es una capacidad que solo Dios tiene. Recuerdan que ni Satanás tiene este aspecto, ¿verdad? Él no conoce los pensamientos de nosotros. No puede estar en dos lugares a la vez, pero el Hijo sí los tiene. ¿Es una característica de divinidad o no? Pues aquí es donde vemos cómo explicamos eso. Con la unión hipostática. Es completamente Dios y es completamente hombre. En cierto momento está hablando desde su humanidad y en cierto momento nos expresa su divinidad. Y además, como la oración es una forma de adoración, sería idolatría orarle a Jesús, a menos que él haya sido y sea Dios por naturaleza. Si él no era Dios por naturaleza, entonces la iglesia primitiva fue culpable de idolatría al orarle a Jesús, lo que es imposible, ¿verdad? No es así, sino que al ser Dios no es ningún problema. Su humanidad no fue una humanidad glorificada, estuvo sujeta a la tentación, debilidad, dolor y pesar. Él es un segundo Adán y es igual al primer Adán. El primer Adán no tenía naturaleza pecaminosa, el segundo Adán tampoco, pero el primer Adán falló, el segundo Adán fue perfección. El escoger no usar los atributos divinos es algo diferente a decir que se deshizo de ellos. Es diferente no querer usar algo a decir que no se tiene. El no usar no quiere decir sustracción. La Trinidad ontológica, onto viene de ser, logos, estudio, discurso. También se llama Trinidad trascendente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son considerados como uno en naturaleza, en esencia o en ser. O sea, cuando hablamos de Trinidad ontológica no vemos ninguna diferencia. Eso es como cuando hablamos entre seres humanos, pero por ejemplo ahorita en la clase hay personas de más alto rango que otros. Unos serán profesionales, otros no son profesionales, otros tendrán doctorados, otros licenciaturas, otros por la gracia de Dios, ahí vamos, cada uno diferente, pero todos somos seres humanos, exactamente. Entonces, cuando hablamos de Trinidad ontológica, es en el ser, en la esencia, en la sustancia, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque los tres son uno en naturaleza, son
coiguales, son co-omniscientes, son eternos, son todos poderosos, todas esas características las poseen y son co-gloriosos. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica no hay distinción en absoluto, porque se habla de la Trinidad por naturaleza, por esencia. Pero también está la Trinidad económica, funcional o estructural, y es aquí donde sí vemos diferentes roles dentro de la Trinidad. Se describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo funcionando juntos para lograr un objetivo tal como la creación, la providencia o la salvación. Cuando hablamos de la Trinidad soteriológica, por ejemplo, estamos hablando de las tres personas actuando en función y juntas como una para traer salvación a los pecados. Cuando la Trinidad está obrando para lograr algo, las tres personas dividen sus roles y responsabilidades. Aquí donde entra la subordinación. Hay un aspecto importante cuando hablamos de subordinación, una herejía que habla acerca de subordinación como arianismo, en el sentido de que el Hijo fue creado, fue la primera creación del Padre y el Hijo, la primera creación del Hijo fue el Espíritu Santo. No, lo que estamos hablando, eso es una herejía. Nosotros no vemos eso en la Escritura. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los tres, son un único Dios. Cuando hablamos de subordinación en este respecto, estamos hablando de roles, de funciones. El Hijo y el Espíritu Santo se subordinan al Padre cuando funcionan juntos para traer la salvación. El Padre es el que envía y el Hijo y el Espíritu Santo son los enviados a hacer la voluntad en la tierra. Subordinación en el contexto estructural de la Trinidad no presenta ningún problema para los trinitarios. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que alguien por tener un rol de más importancia sea más que la otra persona en el ser, en una esencia. Porque esto sería cierto si hablamos de Dios como una posición. Si Dios fuera como una posición, ahí sí. ¿Por qué? Porque usted puede llegar a ser Dios, ¿verdad? Entonces, como es por posición, usted llega a ser Dios, llega al rango de Dios. Ahí sí estaríamos hablando de diferencia. Pero usted no llega a ser Dios. Usted es Dios por esencia, por naturaleza. Usted es o no es, ¿verdad? Es como un perro, ¿verdad? Que trate de ser humano. No, ¿verdad? Puede llegar a ser super perro, pero nunca va a llegar a ser humano. ¿Pero qué tengo que hacer yo para llegar a ser humano? Nada. Es por nacimiento, es por naturaleza. Eso es lo que estamos hablando. Entonces la subordinación del Padre, Hijo y el Espíritu Santo dentro de la Trinidad económica, dentro de esta Trinidad de función, no está afectando en absoluto la esencia como tal. El oficio de Jesús debe distinguirse de su naturaleza como Dios. El Padre es mayor que el Hijo en virtud de su rol de ser el que envía, mientras que Jesucristo es el enviado. Que el Padre sea mayor en rango no implica, lógicamente, que sea mejor en naturaleza. El oficio del Padre es más grande que el oficio del Hijo, aun cuando compartían la misma naturaleza. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho que voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Jesús? Está hablando desde su naturaleza humana, hablando del rol. Vemos que él no dice Dios es mayor que yo. Es diferente. ¿Por qué? Porque él es Dios también. Está hablando del rol, el Padre, la distinción de personas. Como ser son Dios. Como personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la distinción de roles y demás se hacen dentro de las personas, pero no dentro de la divinidad, porque los tres son Dios. Por eso Jesús no dice Dios es mayor que yo, dice el Padre es mayor que yo. El rol del Padre es mayor que yo. Yo me estoy sujetando al rol del Padre. Jesús habló de estas palabras luego de haberse humillado a sí mismo, al volverse un siervo en Filipenses 2 del 5 al 8. Más aún, la palabra mayor se refiere a oficio o posición y no a naturaleza. Dios es Dios por su naturaleza, no es un rango, no es un cargo, no es algo que usted lo logra llegar a ser Dios, sino es algo que eres o no eres, ¿verdad? Por decirlo de esa forma. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Jesús está diciendo en Juan 14:28 que su Padre ocupa un mayor oficio o posición que él. Es así como la palabra mayor se utiliza, como se ve claramente en Génesis 41:40. Tú, José, estarás sobre mi casa. Está hablándole a José y el faraón está hablando con él y dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo, faraón, mayor
mayor que tú. Faraón era mayor que José solo por oficio o posición, pero por naturaleza los dos son seres humanos. Y todos los que estaban debajo de ellos también son por naturaleza seres humanos. La naturaleza del faraón y de José era la misma, o sea, humana. Igual que el presidente de Perú, es mayor que los ciudadanos en lo que concierne a oficio o posición, pero ciertamente no en naturaleza. Es a lo que nos referimos. El oficio del padre fue de dirección, aun cuando compartían la misma naturaleza. En 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Demuestra esto que Jesús sea inferior al Padre por naturaleza? Si uno insistiera que así es, entonces, para ser consistente, tendríamos que decir lo mismo en cuanto a la mujer en relación con el hombre, y creo que todos queremos cenar hoy, ¿va? No, nadie quiere ese problemita, ¿eh? Y no, ¿verdad? Obviamente somos igual seres humanos creados por Dios, hechos a la imagen de Dios, varón y hembra los creó, amados por Él, salvos de la misma forma, etcétera, etcétera, con diferentes roles. Eso es todo. Diferentes roles. Ahora, asumir el rol como Dios manda implica mucha responsabilidad y cada uno es juzgado por el cumplimiento de su rol. Entonces hay algo particular en esto y Dios me manda a mí a ser el primero en perdonar, a ser el primero a cumplir. Ese es mi rol, a mostrar a Cristo. ¿Quién tiene que mostrar a Cristo en la casa? Espero que todos digamos yo, pero como cabeza del hogar, ¿verdad? Al hombre se le demanda eso. Cuando pecaron Adán y Eva, ¿a quién buscó Dios? A Adán, no buscó a Eva. ¿Por qué? Se le fue a Dios, que fue Eva la que le dio. No, él sabe. Pero a quien puso en el rol de cuidar, de proteger a Adán. Y vemos ahí donde se rompió todo este aspecto porque Adán no dijo, sí, perdón, Señor, fallamos, Señor, lo que tenga que venir. Es más, estaba buscando, yo le dije a Eva que tranquila, que yo voy a poner el pecho. No, la mujer que me diste, ¿verdad? Inmediatamente. Ese es el pecado, rompiendo la relación con Dios, rompiendo las interrelaciones con los demás. Eso es lo que sucede en el pecado. Pero lo importante acá de entender es que no es un asunto de naturaleza. Aunque una esposa está sujeta a su esposo en el Señor, ella no es inferior a él por naturaleza. Lo mismo es cierto con relación entre el Señor Jesús y el Padre. Jesús está sujeto al Padre en oficio, aun cuando comparten la misma naturaleza. 1 Corintios 15:28. Pero luego de que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos y por todos. Entonces lo que vemos es subordinación, ¿verdad? De roles, no de importancia o naturaleza. Estos versículos tampoco se refieren a naturaleza, sino a oficio o posición. Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Si nosotros ser consistente en la forma que uno interpreta las escrituras. Entonces si uno dice, no, sujeción está hablando de mayor naturaleza. Entonces, ¿cómo interpreto Lucas 2:51? Y descendió con ellos Jesús, ¿verdad? Luego de que está en el templo, en las cosas del Padre, en lo que él ama, con los teólogos y demás, Dios le dice que tiene que volver con sus padres. Sí, pero sus padres no entienden de teología ni nada. Él está en lugar, él va a ser el Mesías. Bueno, él es el Mesías, él va a ser el líder, el caudillo de su pueblo. ¿Cómo Dios Padre lo manda aprender carpintería, en lugar de seguir ahí con los sabios? Está en su charco, digamos nosotros, ¿verdad? Está en el lugar que ama, con los teólogos discutiendo sobre las cosas eternas y demás, y Dios le dice que regrese con sus padres. Y él se sujeta, pero no solo a Dios, sino a sus padres. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, a sus padres, a José y a María. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La palabra sujeta en Lucas 2:51 es la misma palabra griega traducida como sujeto. En 1 Corintios 15:28, hupazo es la palabra en el griego. Nadie diría que Jesús es inferior por naturaleza a José y a María, a luz de Lucas 2:51, lo cual sería la conclusión natural si la palabra sujeto se refiere a naturaleza. Es claro que no es por naturaleza. No tendríamos que aplicar el mismo concepto en toda la forma de interpretar. De la misma manera que Jesús no es inferior por naturaleza al Padre, porque Él es Dios. Y nosotros lo vemos en todos esos versículos que nos hablan acerca de la divinidad de Jesucristo. Otro aspecto es el nacimiento virginal de Jesucristo. Y esto es uno de los puntos también fundamentales en cuanto a la cristología. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de demostrar que Cristo nació sin esa naturaleza pecaminosa. El pasaje clave del nacimiento virginal en el Antiguo Testamento es Isaías 7:14.
Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Nuevo Testamento es Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella engendrado del Espíritu Santo es. Algo interesante, ¿quién se le apareció en sueños? Un ángel del Señor. Nunca más en la Escritura va a aparecer el ángel de Jehová. Eso sucede solo antes de la encarnación de Jesucristo, porque eran más cristofanías. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que también eso implica Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su primogénito. No la conoció y no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y vemos que la característica es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el singular de Dios. Entonces vemos claramente que nos habla de que una virgen iba a concebir. En la Biblia solo hay 4 maneras para recibir un cuerpo: sin un hombre ni mujer, como lo recibió Adán, hecho del polvo de la tierra, en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un hombre pero sin mujer, como Eva, hecha de la costilla de Adán, Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, con un cónyuge y una mujer, como nacemos todos los seres humanos. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y lo último dice: con una mujer pero sin hombre, como nació Jesús, teniendo sin dudas una madre humana, pero no un padre biológico. Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Escritura es clara que el hecho que María no había tenido relaciones, que es virgen y que estaba desposada, estaba prometida, y antes que se juntasen quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Es usualmente después de que uno acepta el hecho de que el Jesús de la historia no es otro que el eterno Hijo de Dios, que el nacimiento virginal llega a ser una parte esencial y lógica del sistema bíblico de verdades. Es importante, ¿por qué? Porque él tenía que nacer sin una naturaleza pecaminosa para poder ser ese cordero inmolado que quitaba el pecado, ese cordero limpio, ese cordero perfecto que no tenía pecado. En el proceso de la generación normal de una nueva persona, ego empieza a existir, el ego, el ser. Jesús no empezó a existir cuando fue concebido, sino que ya le existía, ¿verdad?, en la eternidad con el Padre, como lo vemos en Juan 1:1, como lo vemos cuando él dice: antes que Abraham fuese, ego en mí, yo siempre he sido. El nacimiento virginal fue el medio por el cual surge la kenosis. ¿Recuerdan? El acto de despojarse, ¿cómo? Cubriéndose su gloria, velando su gloria a través de adquirir un cuerpo humano, el cual tomó para sí, dice, una naturaleza puramente humana. En Isaías 7:14, por lo tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, este pasaje ya lo miramos. Vemos que estaba desposada, antes que se juntasen, selló que había concebido del Espíritu Santo. Algo interesante es que cuando vean, digamos, ahí dentro de la materia, no podemos ir a todos los detalles, pero habla acerca de que viene la casa de David, etcétera, etcétera, porque aquí recalca que José es hijo de David, para hablarnos de la genealogía, de dónde tenía que venir, por oficio, por adopción. Por ejemplo, un hijo adoptivo adquiere todos los derechos legales de su padre. En este caso, el hecho de ser hijo de David le daba a Jesús crédito oficial para ser el rey. Pero vemos que Jesús desciende de la línea de David, tanto por José como por María. Y es algo increíble, ¿verdad?, cuando uno analiza eso, porque nos habla de que
Por la línea de José es por la línea Salomón, que es la línea directa de todos los reyes que hubo. Pero hubo un rey cuando Dios dijo, ya nadie más va a ser rey de esta dinastía, de esa línea. Entonces, digamos que ya espiritualmente, digamos que ya no se le estaba acreditando eso. Pero María viene por otro hijo. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, tiene el consentimiento del reino por los dos lados. Ahí está, ¿verdad? Todo detallado, todo lo que implica eso legalmente, para que tengan, ¿verdad?, un resumen de eso. El caso del nacimiento virginal, la importancia de la señal de Isaías 7:14, el marco histórico, la promesa de la señal. Mateo 1:23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estos son los dos pasajes que nosotros podemos ver en Mateo y en Isaías, que nos hablan acerca del nacimiento virginal de Jesucristo. Que es importante acá que, por ejemplo, como en el siglo XVIII, Yesenios empieza a hablar de que el uso de la palabra alma para virgen en Isaías no requiere decir que es virgen, sino que debería ser Betulá en lugar de alma, y que Betulá sí es una virgen y alma no necesariamente. Entonces es porque él era un escéptico que no creía en los milagros. Y entonces él trataba de justificar en el siglo XVIII, ¿verdad? Nada anterior a eso, ¿verdad? Y entonces él empezó a decir como que él era experto, ¿verdad?, en eso, en esas lenguas, que sí, ¿verdad?, era experto en eso, pero en las lenguas del siglo, ¿verdad?, siglos después de cuando se dijo esto. Pero cuando uno va aquí a los textos, en Isaías 7:14, la palabra alma, ¿cómo la tradujeron, por ejemplo, los hebreos a la Septuaginta? Es importante porque estamos hablando 250 años antes de Jesucristo. 200 años antes de Jesucristo, cómo se usaba la palabra alma, cómo la tradujeron los sabios, los 70 sabios escribas que fueron a Alejandría a traducir el Antiguo Testamento, el Torá, al griego. La tradujeron como partenos, que significa virgen. Entonces, para ellos, alma, ¿qué significa? Virgen. Miles de años después, Yesenios sale diciendo que no, la palabra era mejor esta. Y vamos a ver que estructuralmente no es así. Pero indiferentemente, el contexto es claro, ¿verdad?, que era una señal y demás. No solo eso, en el Nuevo Testamento, cómo tradujeron la palabra para hablar acerca de la profecía, cómo la traducen, guiados por el Espíritu Santo, como virgen. Partenos, que significa virgen. Entonces, no hay mucho que redondear, pero acá, como queremos, ¿verdad?, evacuar cualquier duda, aquí tienen todo un estudio de las palabras, de los versículos, de la aplicación de los versículos, etcétera, para que tengan, ¿verdad?, evidencia si alguien les quisiera decir algo en ese sentido. Aquí el Señor estaba prometiendo que el Mesías nacería de una virgen. Esta es una de esas áreas donde me desagrada la versión revisada de la Biblia, porque es luego en una versión mucho más reciente que traducen como una joven dará luz, no una virgen. Eso no lo vamos a ver en la Biblia de las Américas, no lo vamos a ver en la Reina Valera, en la mayoría de versiones no lo vamos a ver, porque cuando usted va a la profecía de Isaías, donde profetiza, el Señor dice que el rey Acaz pide una señal que te daré. Acaz dijo, no te pediré señal. Y el profeta le dijo, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. He aquí que el Señor estaba prometiendo que el Mesías nacería de una virgen.